Bien, Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Este, Vamos a comenzar de este estudio y vamos a continuar. Esto es continuando con el tema de la fe. ¿Se acuerdan que vimos que en lo que estábamos viendo respecto a la fe, que la fuerza de la fe es lo que en realidad nosotros vemos? Es decir, de alguna manera ya hemos entendido que todos nacimos con la capacidad de creer y que por lo tanto esa capacidad es la que nos da o es lo que propiamente es la fe. Todos de alguna manera, por gracia de nuestro Dios, tenemos esa cualidad de creer, pero realmente lo que se manifiesta en nosotros es la fuerza de ese creer, la fuerza de esa fe. Y esa fuerza de la fe hay que recordar que venía en su origen de tres aspectos o tres funciones. La primera de ellas era la racional, la moral y la emocional. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? De que esa fuerza se origina a partir del raciocinio, de la moralidad de la persona o de las emociones. Y a ver, pues para que recordemos un poquito, alguien me quiere ayudar y me podría decir cuál es esa, en qué consiste esa fuerza racional de la fe. A ver, mi hermana Gaby, Gaby Aquino. Sí se está viendo la presentación. ¿Qué preguntaste, mi hermano? Así es, mi hermana, ¿estás viendo la presentación? No, déjame salgo y vuelvo a entrar. Ah, bueno, ¿Qué entonces luego te pregunto otra cosa. A ver, a quién quiere contestarme esta que está viendo la presentación. ¿De dónde viene la fuerza racional de la fe? Ya la veo. ¿Ya la ves? Ah, bueno, a ver. La pregunta era, ¿de dónde viene esa fuerza o qué es la fuerza racional de la fe? La fuerza racional de la fe pienso yo que radica en el empeño, en el esfuerzo que uno como persona puede hacer para poder lograr algo. Ajá. ¿Y cuál me preguntaste? Nada más esa. ¿De qué Ok. era esa fuerza racional? Porque hay Ujú. que recordar pues entonces que esa fuerza racional efectivamente viene viene más bien de una fuerza interior que es con cautela de la inteligencia. En esta vamos a ver cómo nosotros se acuerdan de que en el ejemplo que les ponía ahí, el ejemplo de Sara, cuando ella reflexiona y dice que el ángel le dice que ella va a tener un hijo, y ella dice, ¿cómo va a ser posible que tenga un hijo siendo ya vieja y que ya ni siquiera tengo relaciones con mi marido? Y se ríe, pues claro, porque el raciocinio le dice que eso no puede ser. Entonces, eh, nuestro Dios le dice que por qué se ríe, y ella dice, no, no me he reído, pero a final de cuentas sucede. Esa fe con que ella creería sería la racional, el reflexionar si lo que puede suceder es real. Eso es en cuanto a la racional. La moral alguien más quiere contribuirme con que me diga qué recuerdan de la fe, de la fuerza de la fe moral. Yo, A ver, adelante, Rocío. es cuando te obligas a hacer algo por el que dirán o el Ándale, que va a decir la sociedad. así es. Así es, efectivamente. Es, esa fe nace de dos postulados, recompensa o de temor y de recompensa, es decir, del miedo. Ya sea que, y generalmente aquí apuntábamos algo,
que generalmente la fe religiosa o la fe en la religión tiene ese principio moral, ¿sí? Se cree porque se tiene miedo. Un ejemplo que les ponía es cuando Juan el Bautista les dice a los judíos que llegaban a bautizarse, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ellos creían porque querían escapar de esa ira venidera. Ese es, por otro lado, también mucha gente cree porque tiene necesidad. De hecho, cuando hay algo muy terrible, todo el mundo se torna en creyente y con una fe muy fuerte orando. En los terremotos, por ejemplo. Esa es la fuerza moral de la fe. Pero había un efecto más, que es la fuerza emocional. Y en este sentido, pues ¿sí se acuerdan cuál era esa fe emocional? Pues es la que pues nada más se actúa sin pensar, ¿no? Pues de alguna manera sí, de hecho, gracias mi hermanita, podemos decir que tiene su origen. En realidad esta es la que nace de un deseo. No es tanto que sea sin pensar, porque habíamos concluido que esta es la más importante porque esta aporta a la autoestima y a la dignidad de la persona. Es decir, yo quiero creer porque quiero creer, ¿sí? Y esta era la que a nosotros nos interesa mucho porque es la fe, podemos decir, la fe más sincera, más honesta. Y es entonces la importancia de esto, que de la fuerza de la fe, es lo que nos hace actuar. Eso es muy importante porque las motivaciones de nuestra fe, en este caso que vienen desde el interior, es lo que va a normar la conducta y el propósito de nuestras vidas. En otras palabras, podríamos decir que es la intención de nuestros deseos, es la intención de nuestra vida. Porque fíjense, en la racional, pues es a veces, sí, cierto, muy valiosa. ¿Por qué? Porque siempre se va a ir sobre lo seguro. Si recuerdan, por ahí en uno de los estudios se citaba un pasaje en el que los judíos pedían pruebas y los griegos pedían explicación de todo lo extraordinario que nuestro Dios hacía para poder creer. Esa es de alguna manera la fe racional. Si se les probaba o se les demostraba, creían. Si no, no, tenían la fe. Pero por otro lado también vemos que el tener miedo, el tener miedo habíamos señalado en el estudio anterior que di, y abundando sobre el tema del purgatorio, que eso animaba a mucha gente a creer. En la Edad Media era lo que animaba a la gente a tener fe. Hoy en día creo que se ha cambiado el paradigma, pero sigue siendo terrible porque ahora es el deseo de tener algo, de solucionar los problemas, de vivir mejor. Eso es lo que mueve a la gente a tener fe y a creer y acercarse al Evangelio de Jesucristo con el deseo de salir de una enfermedad incurable o de algo por el estilo, ¿no? Entonces, como vemos, una de las características de eso es que mientras existe el motivo, la fe se sostiene. Pero cuando ya no existe el motivo, la fe desaparece. Por eso es que hay muchos que abandonan el camino del Evangelio. Pero en la emocional, la que nace del interior es porque es lo que uno quiere, es lo que uno desea. Por tanto, pues esto es lo más importante. Y aquí en este sentido, bueno, ¿se acuerdan que la fe, yo les decía que la tenemos desde que nacimos, pero hay que irla cultivando, va creciendo, es decir, va tomando fuerza, y en ese crecer es como una plantita o como un libro abierto en blanco, una libreta. La planta puede crecer de muchas maneras dependiendo de cómo se le cultiva, así como también en un libro abierto se puede escribir lo que uno quiera y contará historias bonitas o historias terribles. Así va a ser nuestra vida, regida por nuestra fe o por nuestros deseos. Así que entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos hacer crecer? Aquí lo importante de todo es que la mayoría de las veces las personas se cometen el grave error de sacar conclusiones incorrectas porque se parte de interpretaciones sobre hechos externos, y cuando la verdad es que solamente la persona es la que conoce realmente cuál es
la intención que la impulsa a ejecutar una acción. Así que toda acción, toda intención debe mostrar congruencia entre los hechos y las palabras. Aquí tengo un texto, una lectura. Yo quisiera que me acompañara a leer mi hermana de Mari Franco, Esther. ¿Me puedes leer Primera de Pedro 2, del 1 al 2? Hermana de Pedro, 2. Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia, toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así es, gracias. Fíjense en esta reflexión que el apóstol Pedro hace en esta carta, que dirige a todo mundo, y en especial hoy para nosotros, dice, y sobre todo en la situación que ya nos encontramos, porque vamos a centrarnos en que nosotros necesitamos reafirmar nuestra fe y que esa fuerza sea la fuerza emocional, la fuerza, valga la expresión, fuerza espiritual. Y aquí nos dice, habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Creo que por la fe estamos dispuestos a cambiar. Y esa fe nos ha movilizado a que nosotros pues nos apeguemos al Evangelio de Jesucristo, es decir, nos bauticemos en el Evangelio de Jesucristo para aceptar esa doctrina. Y al hacerlo, tácitamente hemos dejado todo esto y enterramos ese hombre viejo, mujer vieja, vale esa expresión que nos la inventó nuestro expresidente Fox, ya no generalizar. Entonces, en dejar esa persona vieja y que nace la nueva, sin precisamente esto. Ahí se enterró con ella toda esa maldad, engaños, hipocresías, envidia y maledicencia. En teoría, se supone que eso pasó. Pero vamos a partir del supuesto de que nosotros hemos hecho en eso. Dice Pedro, entonces desead como niños recién nacidos. Es decir, estamos naciendo de nuevo. En ese sentido, desear la leche espiritual, el alimento que es para los niños, que no es alimento sólido, es un alimento que puedan soportar, no adulterada. Esa es la parte importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque si se quiere tener todo lo antiguo, todo lo anterior, todos esos dogmas con el que se crecieron, con el que se vivieron, lejos de la doctrina de Jesucristo, no tratando de entenderla, todo eso es lo que va a normar nuestros deseos, cómo aprendimos, cómo crecimos. No, ya en un estudio posterior ya lo he dado en esto, pero veríamos cómo es el desarrollo de una personalidad, y ese desarrollo de esa personalidad tiene unas etapas. En general, créanlo, que esto que está diciendo el apóstol Pedro no priva solamente para los que querramos vivir en el Evangelio. Debería de ser la norma de toda persona en el mundo y donde quiera que esté. Que esto es lo ideal. Y no solamente el Evangelio de Jesucristo busca este propósito. Muchas entes morales y éticos nos dicen que así hay que regir nuestra vida. Pero en especial, pues nuestro Señor Jesucristo no solamente nos dice, sino que nos enseña cómo. Así que pues esa leche espiritual precisamente es el Evangelio de Jesucristo, y buscar no adulterarlo. Porque vamos a ver qué tan fácil se adultera el Evangelio de Jesucristo. Se adultera la palabra de nuestro Dios con propósitos que son mucho más allá, o que con intenciones malas. Ahorita vamos a ver eso. Y dice que para que por ella, por esa palabra, por ese alimento espiritual, podamos crecer para salvación. Ahora vamos a ver entonces qué es la intención. Y se deriva pues de la intencionalidad. La intención pues es lo que habíamos dicho, así como la fe, es lo que va a normar nuestra vida. ¿Qué queremos hacer?
Para esto vamos a ver una definición de intención. Vamos a tratar de simplificarla. Y si no se entiende, me dicen para reflexionarla más, de una manera más lenta. Dice, la palabra intención tiene su raíz en el latín intentio, que significa tender hacia algo. Esto es la orientación de la voluntad a un fin. Expresa el querer íntimo de la persona. Es decir, el pensamiento siempre está ligado a un fin o propósito que le da una orientación concreta. Por tanto, es un acto inteligente. Aquí miren que es muy interesante esto porque aquí tiene más que nada el elemento de la inteligencia del raciocinio muy fuerte. Y habíamos visto que una de las cosas dentro de la fuerza de la fe, en la racional realmente, pues es la de los seres superiores, por decirlo de alguna manera, o de aquellos que se creen superiores. Bueno, tienen razón, cuando se reflexionan las cosas se pueden hacer mejor que cuando se hacen de alguna forma o de alguna manera al vapor, rápidamente o por un acto de desesperación o como una reacción de algo. Sí es verdad, pero lo más interesante de todo es que al nacer dentro de la persona y al ser un acto inteligente, se está conjuntando las dos. ¿Se acuerdan que también mencionábamos que cuando hay por decirlo de alguna, una combinación de la fuerza racional con la fuerza emocional y que de la fe es realmente podríamos decir, es el mayor crecimiento espiritual, moral y ético que una persona puede alcanzar? ¿Por qué? Bueno, pues porque va a tener sus deseos que no se pueden parar, pero a la vez va a reflexionar cuáles son esos deseos, o lo que Pablo decía, todo conviene, o mejor dicho, todo es lícito, mas no todo conviene. Ahí viene esa reflexión, ahí viene ese equilibrio en donde, ¿qué es lo que mueve nuestra intención? Y bueno, habíamos dicho que al ser un acto inteligente, dice este proverbio, aquí se lo leo y se lo están viendo. Es interesante, dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Así que nuestros pensamientos, nuestros deseos, como habíamos visto o como les había dicho sobre la intención, que muchas veces se sacan interpretaciones incorrectas porque se parte de un supuesto y no de una verdad que la persona tiene. Esto quiere decir muchas veces que cuando nosotros, o lo que vulgarmente se dice, ¿cómo se dice? Corazones, gentes vemos, corazones no sabemos, pensamientos, algo así. ¿Alguien se sabe ese refrán? Caras vemos, corazones no sabemos. Eso, gracias mi hermana, exactamente. Ese es el detalle. Solamente la persona puede entender su propia intención. Y por eso aquí, en este proverbio, y dice, al que piensa hacer el mal, pues será un hombre de malos pensamientos, así de simple y sencillo. Y esto tiene mucho que ver con la lectura de un episodio de Hechos 23 del 12 al 15. ¿Alguien más me quiere ayudar a leerlo? Hechos 23 del 12 al 15. Leo. Sí, por favor. Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes y los ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, en el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana entre vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Gracias. Fíjense aquí lo interesante de esto, porque esto, la intención de las personas, o la intencionalidad,
podemos distinguir también entre la buena intención y la mala intención, porque hay actos que se realizan con buena intención, es decir, podrían decirse que con un objetivo noble, aunque sus consecuencias sean dañinas, pero otras acciones nacen con mala intención, cuando su objetivo es herir o lastimar. Aquí lo importante de todo es que generalmente el resultado no estará, vamos a decir así, necesariamente conectado con su origen. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente lo que nosotros queremos hacer o es nuestra intención podremos hacerlo, podemos alcanzarlo, así como también realmente podría estar alejado. Esto es lo que a veces causa un cierto conflicto en la psicología de las personas, porque pues a veces se esfuerzan porque sus pensamientos son genuinos, son morales, porque quieren ayudar o porque quieren hacer un acto bien, pero las cosas luego les salen mal, luego les salen a veces no como quieren, y en ese sentido pues muchas veces es decepcionante y es a veces lo que hace que la persona vaya perdiendo esa fuerza de la fe y que deje de hacer acciones. Dice pues... ¿Quién levantó la mano? A ver, adelante, ¿quién levantó la mano? Yo. A ver, adelante. Hay un dicho que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Así es, gracias. Lo iba a citar, pero ya me lo ganaste. Efectivamente, eso precisamente es lo que quiere decir de esto. Miren, hay dos cosas aquí, ya vimos. Nadie puede saber la intención de mis pensamientos, solamente yo. Y que, dado que pueden sacar conclusiones de mí, porque a lo mejor yo actúo de una manera deshonesta y que, por ejemplo, cuando estoy ante ustedes, mis hermanos, me porto bien, trato de hacer las cosas bien, pero cuando no me ven, pues me voy a los vicios, etcétera, hago un relajo y medio, cometo muchos errores. Entonces la conclusión que sacarían es que mis intenciones son buenas, tengo una fe firme, etcétera, ¿no? Pero ahí es una conclusión que estaría necesariamente errónea. Entonces, aquí esto lo que quiero que entendamos con esto es que es una gran responsabilidad personal y no podemos de ninguna manera descansar en nadie más. ¿Sí? Quizás podamos nosotros buscar la ayuda para que alguien no me deje hacer lo malo que quiero hacer. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en sí, el propósito de nuestra vida debe de estar regido porque nosotros, de principio, que nuestra intención debe de estar dirigida hacia un propósito dentro de nuestra vida. Y por eso es tan importante entender claramente cuál es la buena voluntad de Dios, así como dice el texto, para que la podamos entender, porque a partir de ahí vamos a construir un fin, un propósito que va a normar nuestra intención que va a dirigir nuestra fe. Así pues, entonces, dice que la intención suele estar vinculada al deseo que motiva una acción y no a su resultado o consecuencia. Porque, por ejemplo, aquí en que los judíos, miren, esto era porque querían matar a Pablo, ¿sí? Y ellos tramaron un complot, como dice aquí, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Claramente vemos cuál era su intención, y que habían puesto todo su esfuerzo, toda su fe, toda su fortaleza en lograr esa consecuencia. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Y dice que para eso, fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros,
con el concilio requered al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Fíjense cómo ellos fueron también a buscar que la intención de los mismos sacerdotes y ancianos del concilio se asumaran a ese complot, con ese propósito, a buscar ese propósito. Ya lo más importante de esto es que por ahí hubo alguien que se dio cuenta y le avisó a Pablo, le avisó al tribuno y les dijo lo que querían hacer. Entonces muchas veces, créanlo, que por más esfuerzos que se pongan en algo, no siempre va a pasar. Y como que también los dichos a veces son ciencia y sabiduría popular, pero muy certera. Dice uno que el hombre propone y Dios dispone. Es decir, nosotros podemos tener la intención cualquiera, pero no hay garantía que esta se pueda concluir, porque hay muchas circunstancias que van a influir para que tal vez esto no suceda. Así pues, entonces, ya viendo esto, que esta intención está vinculada a los deseos y del deseo propio de la persona nace la fuerza de la fe o la fuerza más auténtica de la fe. Yo quiero referirme a algo muy conocido que es de tanto del Evangelio de Mateo como el de Marcos, y aquí en esta ocasión estoy citando a Marcos 7 del 14 al 16. Esta es la versión moderna. Si alguien tiene su Biblia, puede leer en su Biblia para que haya una versión diferente. Es Marcos 7, 14, 16. Yo lo tengo. A ver, adelante. Llamando a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Sí, vean pues aquí como nuestro Señor Jesucristo, pues dice estas palabras, porque en una ocasión, cierto día, dice que vieron que sus discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Muy a propósito de hoy, que pues hay que estar muy pendiente de la limpieza por eso de la pandemia. Y dice que comenzaron a criticarlos. Y ellos le decían a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres, las leyes o las costumbres que han practicado nuestros antepasados? ¿Por qué comen sin lavarse las manos? Y Jesús les dice, hipócritas. Hipócritas porque el profeta Isaías dijo, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. Es decir, en otro texto, este pueblo de labios me honra, pues mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? De antemano les digo, no tiene nada que ver con la limpieza. Sigan practicando todas esas normas de limpieza y más, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que hay que extremar precauciones, porque el contagio está difícil y va a aumentar en este mes, ya lo verán. Entonces, más bien, aquí lo que dice es que, como ellos decían, es una costumbre, una tradición que siempre han hecho nuestros antepasados, los ancianos. Y hablaba de que al principio nosotros cuando hemos decidido cambiar de vida, tenemos que romper también con el paradigma antiguo, es decir, la vida que teníamos.
para empezar como un recién nacido, tomando leche no adulterada, es decir, el primer alimento más simple, sin adulteración. Como Pablo decía, los rudimentos de la palabra de Cristo. Y esos rudimentos son, pues simple y sencillamente creer, cambiar la vida, obedecer a nuestro Dios y pues como decía nuestro hermano Pablito en su estudio, la regla áurea. Lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo con los demás. Como quieras que te traten, trata a los demás. Es muy simple. Son enseñanzas muy simples. No adulterarlas y empezar a pensar, bueno, sí, yo quiero hacerle el bien a la persona, pero no se deja. Me critica. Cuando le quiero ayudar, me dice o sea, cuando le ofrezco la mano, se quiere tomar también el pie. Ahí empieza a haber esas adulteraciones. Por eso yo no ayudo a la gente. Por eso se cuesta trabajo. No se deja a la gente ayudar, etcétera. Cuestiones como esa. Entonces lo que dice aquí es que precisamente esa doctrina simple, sencilla, es lo que nuestro Dios también nos ha sembrado en el corazón. Porque nos damos cuenta lo que es justo y es injusto. Entonces dice aquí que por qué tenemos que mezclarlo o poner de principio esas costumbres, eso que ya a veces se tiene de muchos años. Dice, por eso más adelante, él les dice así, Jesús llamó a la gente y dijo, escúchenme todos y entiendan bien. La comida que entra por su boca no los hace impuros delante de Dios. Lo que los hace impuros son los insultos y malas palabras que salen de su boca. Es decir, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale, eso es lo que contamina. Así pues, en este sentido, ¿por qué es? Porque dice que lo que se come no va a la mente, sino al estómago, y después el cuerpo lo expulsa. Así que entonces, pues ahí lo que entra sale. Pero dice, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces nos damos cuenta pues cómo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo enseña y dice a toda la multitud, no hay nada de fuera del hombre que entrando en él le pueda contaminar, mas las cosas que proceden de él son las que contaminan al hombre. Si es verdad, con esto que concluimos, mis hermanos, es algo muy simple. Decíamos que hay que desear la leche no adulterada. Y vamos a suponer entonces que recibimos esa leche adulterada. ¿Qué sucede? Pues que eso va a influir y normar nuestra conducta, nuestra intencionalidad. Pero de nosotros depende si la queremos aceptar así o no. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo y nos advierte. Esta es una advertencia muy seria. Lo que viene de fuera no tiene por qué contaminarnos, es decir, no tenemos por qué aceptarlo si no queremos. Porque cuando salgan de nosotros, van a salir malas. ¿Sí? Esto es lo importante. Porque la intencionalidad está regida por el deseo. Pero el hombre como ser pensante y capaz de razonar puede también modificar y controlar sus deseos de acuerdo a los intereses que mediante un razonamiento lógico o instintivo pueda reconocer como necesario para su vida. ¿Sí? Ahí es donde está la intencionalidad, premeditación o voluntariedad. Es una característica fundamental de la conciencia que siempre ha de tener conocimiento de algo. Inclinada constantemente hacia un objeto de referencia,
por lo cual todo conocimiento es dueño de una intención. Es decir, el entendimiento es siempre conocimiento de un objeto. Entonces es precisamente eso. La intencionalidad nuestra estará regida por nosotros mismos. Así que no es una justificación decir que me enseñaron mal, me enseñaron a mentir, me enseñaron a defraudar, que yo vi cómo los demás eran malos, que yo vi cómo todo era malo. Entonces, eso no tiene por qué normar mi conducta. Vamos a ver ahora en Romanos 7, 18 al 24. Este es un texto muy interesante porque es fascinante cómo Pablo plantea esta situación. Y siempre se le ha dado vuelta, se ha estudiado mucho, se ha visto cómo rige realmente, cómo presenta la realidad del hombre. A ver, de mi hermana Janet, nos puedes leer Romanos 7 del 18 al 24. ¿Y me escuchas, Janet? Leo, mi hermano. Bueno, a ver, adelante. Porque yo sé que no habita en mí. Porque yo sé que no habita en mí, es decir, en mi carne, cosa buena, pues está presente conmigo el querer, mas no el obrar lo que es bueno, porque no hago lo bueno que quiero, porque no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero, eso practico. Mas si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien obra así, sino el pecado que habita en mí. Halló pues esta ley, que queriendo yo hacer lo bueno, lo malo está presente conmigo, porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Mas veo otra ley en mis miembros, batallando contra la ley de mi ánimo, llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oh hombre infeliz, ¿qué soy? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Bien, gracias. Vean lo interesante que esto dice, esto Pablo lo habla refiriéndose a la ley y a la gracia. Porque bueno, pues ya en anteriores ocasiones hemos visto cómo la ley corresponde a la carne y la gracia corresponde al espíritu, en términos generales. Y decíamos, bueno, lo importante es apegarse al espíritu, no a la ley, porque a final de cuentas, pues la ley es algo difícil de complementar. Y decíamos, bueno, lo espiritual es muy sencillo porque además es dado por gracia. Es decir, es una dádiva, es gratis. Y en ese sentido diríamos, pues nos apegamos a la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, o más bien a la gracia de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y nos apegamos, ya quedamos libres de la ley. Pero dice, si un poquito más nos vamos hasta el 14, dice que la ley viene de Dios también. Es decir, sabemos que la ley es espiritual. Pero yo, dice Pablo, no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. En la versión Reina Valera dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? ¿Por qué la ley viene de Dios? Porque simple y sencillamente nuestro Dios dio la ley. Lo podemos leer en Levítico, cómo Dios le rige a su pueblo
y le dice que eso lo enseña a todas las naciones, sean ejemplo de todas las naciones. Quiere decir que nuestro Dios implementa esas leyes. Es más, esas leyes vienen precisamente en los 10 mandamientos, se dice que escritas por el dedo de Dios en tablas de piedra para que no se borren. ¿Sí? Entonces, esa ley que viene de Dios, sí, ciertamente, no podemos nosotros, es decir, Pablo lo reconoce, pero también reconoce que es un hombre difícilmente que puede controlar su intencionalidad, porque se considera un esclavo del pecado, es decir, que el pecado rige sus pensamientos. Y de ahí, pues se deriva esta reflexión que hace, que bueno, aquí yo la dejé a partir del 18, pero en realidad a partir del 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo diría, pues si eso aborrece, pues yo creo que no lo querría hacer. ¿No crees, mi hermana María Franco? Dime tú, si algo aborreces, estás obligada a hacerlo. Sí. No, hermano. No. No, hermano. Gracias. A ver, hacerlo. Ahí está la escritura, María. Así es. Entonces, pues, dice, pero Pablo dice, es que lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, al hacer esto, dice, si hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Pero también dice, no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Es decir, la ley es de Dios. Yo soy un hombre de malos deseos. Pero esos malos deseos son a causa del pecado que mora en mí, de mi personalidad pecaminosa o de mi origen pecaminoso, como luego se dice. Ok, estamos de acuerdo. Entonces, podemos decir que el hombre, aunque no quiera, está condenado a hacer eso. Pero vamos a ver que eso no es así. Y dice, ahora sí, aquí leímos a partir del 18 que dice, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo no puedo hacerlo. O en la Reina Valera que dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. En la que leímos dice, igual, yo sé que no habita en mí, es decir, en mi carne cosa buena, pues está presente conmigo el querer, mas no el obrar lo que es bueno. Y bueno, aquí es donde tenemos que detenernos un poquito a pensar en esto. Y les decía, no estamos obligados. Aquí es donde entraría la fuerza de la fe racional. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el raciocinio, la inteligencia es la que debe o la que nos podría ayudar para que nuestro deseo sea bueno, que busquemos las cosas buenas, lo que nos es de provecho, lo mejor para nosotros. Porque muchas veces nuestros deseos no están bien dirigidos. Miren, muy fácil. Hoy en estos días en que se quiere cuidar la salud. Por ejemplo, ahorita se está diciendo no salgan de su casa. La gente quiere salir. Y esa es su intención, ese es su deseo. Y aunque reconocen que el salir, el andar en la calle los expone a contagiarse, pues lo hacen. Entonces es exactamente lo que dice. Aunque yo sé lo que es bueno, pero en mí está, es decir, hago lo que no quiero hacer. Así que Pablo dice, en esta versión que tengo, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque la gente dice, ¿por qué? Yo tengo que salir, ya estoy cansada, ya me aburrí de estar encerrada.
y eso lo motiva a hacerlo. Cuando en un ser inteligente dice, pues me tengo que aguantar, porque mejor es encerrado que enfermo, ¿o no? Dice más, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O bien, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Y volvemos a lo mismo. Si no lo quieres hacer, ¿por qué lo haces? Eso es precisamente lo interesante dentro de este marco que dice, mas si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien obra así, sino el pecado que habita en mí. Hallo pues esta ley, que queriendo yo hacer lo bueno, lo malo está presente conmigo. Entonces, Pablo en esta reflexión reconoce que su naturaleza egoísta, porque créanlo, todos tenemos de alguna manera esa naturaleza egoísta, es la que lo mueve a querer hacer cosas que no son buenas. Y eso lo considera con esta ley, que aunque quiere hacer lo bueno, lo malo siempre va a ponderarse. Dice, porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Sí, claro, nosotros tenemos mucha fe, queremos en Cristo, queremos hacer lo que Cristo hace. Dice, mas veo otra ley en mis miembros, batallando contra la ley de mi ánimo y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero aunque nosotros, fíjense, simple y sencillamente podemos ver nuestro propio comportamiento, sobre todo en estos días, como les decía, en que tenemos que cuidarnos y que a veces por un deseo egoísta, pues la gente está haciendo fiestas, está saliendo. Créanlo que muchas veces yo podría decir que muchos van a hacer su reunión en sus templos, en sus casas de oraciones, porque en realidad los mueve el deseo de salir, no de ir a dar de honra y gloria a nuestro Dios en las casas de oración. Puede ser ese el caso. Entonces, eso precisamente, esos deseos, a veces la intención que el hombre puede reconocer porque él es el único que sabe lo que tiene y se da cuenta de esto. Entonces, es una batalla que siempre va a tener presente y que muchas veces se dirime, ahora sí, por entonces, una situación de una fuerza moral de la fe. ¿Y qué sucede? Que cuando la persona se enferma, pues aunque quiera ya no puede salir. Que cuando la persona está en angustia y tribulación, pues aunque quiera se postra ante nuestro Dios y se olvida de fiestas y de relajos. Y eso es lo que va a suceder. Pero ¿por qué tenemos que esperar a que sea el temor o el deseo de una recompensa lo que mueva nuestro pensamiento y nuestro deseo? Y la pregunta que se hace Pablo aquí dice, hombre infeliz, ¿qué soy? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Aquí, ¿quién, a ver, puede decirme quién nos libertará de este cuerpo de muerte? Me manda, Olayo ya contestó mucho. A ver, vamos a Mercedes Barrera. ¿Quién está con Mercedes Barrera? Alguien más que le ayude y le acompañe y me diga, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Como se pregunta Pablo. Es que nos va a libertar el Señor. Es Ajá. la promesa que tenemos, que nos libertará de este cuerpo de muerte cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida. Cambiaremos este cuerpo. Ajá. Bien. Bien, alguien que esté en desacuerdo, es más fácil preguntar quién está en desacuerdo, a ver, que se abra un micrófono por ahí y me diga quién está en desacuerdo a esto. Nadie, todos de acuerdo. O sea que yo pienso que tú mismo puedes liberarte, porque tú con tu propio esfuerzo, con la ayuda del Señor, tú mismo puedes liberarte de esa muerte. Así es. ¿Por qué vamos a esperar hasta que sea el día de la redención?
¿Qué no lo podemos hacer desde ahora? Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, él dice, yo hago lo que no quiero. Y preguntaba, bueno, si tú no quieres hacer algo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué tienes que hacerlo? ¿Estás obligado o no? Entonces, mis hermanos, la conclusión es bien simple. Nadie nos va a liberar si no lo queremos nosotros, si la intención no sale de nosotros. Vamos a continuar. Bueno, el domingo es domingo de testimonios, pero una pequeña introducción y continuaremos el día miércoles. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga. Y Jehová te bendiga. Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo te bendiga. Bien.